Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de Ginesia. El día de hoy vamos a revisar el tema de la incontinencia urinaria en mujeres mayores. Lo va a exponer la doctora Lucía Rangel, presidente de nuestro programa. Adelante. Buenas tardes a todos, pues ya nos conocemos. La magistral quien se titula Volver a tener el control sobre el abordaje de la incontinencia urinaria en mujeres mayores. Primeramente agradeciendo a mis asesores, el doctor Ángel Gaitán y la doctora Ana Iván, quienes fueron mis asesores y pues me ayudaron para guiar el desarrollo de este tema. Bueno, vamos a iniciar el tema, pues incontinencia en la mujer mayor. Nuestra agenda es la siguiente. Principalmente vamos a iniciar con el impacto psicosocial y la calidad de vida y la relevancia de este tema en geriatría. Vamos a repasar un poco de la fisiopatología de la incontinencia urinaria, cuál es la clasificación, factores de riesgo que encontramos en las mujeres mayores que las propician a tener una incontinencia urinaria. A grandes rasgos, pues la evaluación diagnóstica y un enfoque integral del tratamiento. Nuestros objetivos son que podamos, al final de la charla, identificar la incontinencia urinaria, cuáles son las principales comorbilidades, los mecanismos fisiopatológicos de la misma, para a partir de esto, pues, identificar las oportunidades de intervención y brindar una atención y un manejo integral. Iniciando con la definición, pues incontinencia urinaria tal cual es la pérdida involuntaria de orina. La Organización Mundial de la Salud, además, lo refiere como un problema social o higiénico y que es objetivamente demostrable. Y el ICOPE, que es el módulo de atención integrada para las personas mayores en la OMS, también lo asocia a una disfunción del tracto urinario inferior. Esto representa una pérdida de la movilidad, deterioro cognitivo y otras enfermedades. Bien, vamos a iniciar. El subregistro de la incontinencia. Esto es debido a la falta de proactividad. Disculpen, no soy ninguna diapositiva. El subregistro de la incontinencia urinaria, a pesar de que esa es una condición muy prevalente y la cual tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas, pues frecuentemente subestimada, diagnosticada y subtratada. Esto mucho tiene que ver con el estigma social y la vergüenza de parte de los pacientes y pues no, con lo cual no reportan esta sintomatología, pero principalmente debido a que se debe o las personas tenemos o tienen una percepción errónea que esto es parte normal del envejecimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún familiar mencionar que pues estos escapes de orina probablemente sean normales porque pues tiene 90 años, ¿no? Y pues esto también se debe a la falta de proactividad de los profesionales de la salud. Y bien, esto se puede pues documentar en el alta hospitalaria. Este síndrome de descuidado de los centros de enfermería y sí, sí, para que te veas. Es que tiene animaciones. Bueno, sí, no porque sí. Bueno, sí, bueno, eso es ahora sí porque los médicos presentan los síntomas en los pacientes. Un estudio demostró que hasta el 79.5% de las personas que tienen incontinencia urinaria en el último año no fueron tratadas por ninguna sintomatología ya real. Esto, bueno, este impacto ese impacto va directamente a que no se detecta en una etapa prevenible y por ello pues se retrasa el empeorar los síntomas y por ello pues hay un agravamiento de la incontinencia urinaria. Eso puede causar una interrupción prolongada de la calidad de vida de las mujeres y por ende una mayor dependencia con sus cuidadores. A pesar de que no tenemos como tal muchos registros reales de la prevalencia, sí existen algunos papers en los cuales se reporta, no son población mexicana, pero aproximadamente del 38 al 55% de las mujeres mayores de 60 años presentan incontinencia urinaria. Y bueno, esto pues va a tener un abanico generalmente como desde 15 al 35% de las que viven en la comunidad y posteriormente vamos a ver cómo está pues, las áreas urbanas y las áreas rurales. Y importantemente observar que hasta el 50% de las personas mayores institucionalizadas van a presentar incontinencia urinaria. Bien, en la comunidad este registro globalmente va a variar
del 3 al 53%. En Malasia se realizó un estudio que buscaba como encontrar cuál era la prevalencia de incontinencia urinaria en la población urbana y en la población rural, y encontró que aproximadamente el 16% de las mujeres en el área urbana presentaban incontinencia urinaria versus un 23% en las zonas rurales. En las personas institucionalizadas, hasta el 85% de largo plazo pueden presentar sintomatología de incontinencia urinaria, y este porcentaje es muchísimo más alto en las personas institucionalizadas. Eso nos lleva a tener un impacto psicosocial en la calidad de vida de las personas. Pues las personas evitan encuentros sociales y actividades de ocio por vergüenza, ¿no? Y esto va a variar dependiendo de la severidad de los síntomas, ya sea desde fugas ocasionales hasta una incapacidad total para controlar las funciones de la vida. Esto pues nos lleva a que experimenten un aislamiento social y requerimiento de actividades que realizan su familia. Afecta diversas dimensiones de la calidad de vida, desde las actividades diarias y funcionales, su sexualidad, el bienestar psicológico y emocional, y el sueño y su energía. Evitan actividades diarias como ir al trabajo, no voy a hablar, actividades sociales o realizar actividades físicas. Dentro del rubro del bienestar emocional y psicológico, pues hay una discusión de salud psicológica, y más adelante vamos a hacer un poco más de esto. Y existe una correlación directamente proporcional entre el grado de la incontinencia urinaria con la disfunción sexual. Y pues cabe aclarar que esto pues, es un parámetro vital también de evaluar en nuestros pacientes. Ahora, dentro de la esfera de la salud mental, pues principalmente se asocia, o la consecuencia más frecuente es la depresión, también la ansiedad. Esto es porque a menudo los pacientes a menudo cuentan o toman como algo normal de parte de su servicio, y esto disminuye su autoconfianza, pues de verdad, ¿no? Un estudio sugiere que el mayor impacto sobre la depresión o mayores índices de depresión lo tienen la incontinencia de urgencia y la incontinencia mixta, versus pues, la incontinencia de esfuerzo. Bien, una vez que pues, recordamos como la importancia o que vimos el por qué es relevante hablar de este tema, vamos a hablar de la fisiología relacionadas con la función de la medición. Vamos a hablar de la fisiopatología, algunos cambios anatómicos y funcionales que ocurren en el tracto urinario de la mujer, cuál es la influencia de la hormona y la pérdida de estrógenos, y así también la disminución del tono muscular. Bien, dentro de la fisiología vamos a hablar de los grandes, pues de la musculatura, ¿no? Del suelo pélvico y pues del control neuronal de la función. En los músculos de la pelvis, pues la continencia urinaria es debido a gran parte del buen funcionamiento de ese piso pélvico, que está llevado automáticamente por el reactivo de las sacras, desde S2 a S5. Principalmente el músculo puborectal, el cubo elevador del ano, importante que es el músculo de la presión del peine, que juntos hacen como una masa que sostiene todas las estructuras del recto inferior de la mujer. Y bueno, eso en cuanto a específicamente en mujeres, porque sí vamos a ver más adelante que las cuestiones del piso pélvico tienen una relación directamente con la incontinencia. Ahora, dentro del control neuronal de la función, pues vamos a ver que tenemos una pues, total y una en la médula. Tenemos una estructura de acción voluntaria, y a nivel ya medular, pues tenemos diferentes nervios, ¿no? Hay nervios que son somáticos, como bueno, es el alcueno, que inerva la musculatura, pues, que es voluntario, un músculo estirado voluntario, específicamente pues, el esfínter uretral externo. El nervio pudendo va a llevar fibras parasimpáticas, y ellos van a hacer que el músculo detrusor, que es el músculo que está en la vejiga, pues haya una contracción, y por eso aunado a una disminución del tono del esfínter uretral interno, pues favorece la admisión. Por el contrario, con el nervio hipogástrico lleva fibras simpáticas, y estas nos ayudan a la continencia de la vejiga, que significa que relajan el músculo detrusor y hacen una contracción del esfínter uretral interno. Es relevante, más adelante lo vamos a mencionar, es como de repaso. Bien,
Dentro de los cambios anatómicos y funcionales en el tracto urinario y el tracto de la mujer, destacamos que conforme pasan los años hay un aumento del tejido posicional y eso se debe a que hay una menor capacidad física y una hiperactividad del músculo. Esto es igual a una inestabilidad del músculo, lo que está más relacionado con la incontinencia urinaria. Más adelante vamos a mencionar los diferencias. Además, hay mayor depósito de colágeno en la pared de la vejiga y pues cambios en la respuesta a los comportamientos visuales. Del músculo de pulso. Por supuesto que la menopausia tiene un efecto también en la parte de la pared de los estudios, porque se tiene un efecto trófico en gran parte del tracto urinario inferior. En el epitelio vaginal pierde pues la capa superficial y la media. Eso se puede asociar a inflamación, eritema y erosión del tejido, además de pérdida de glicógeno y de lubricación. Bueno, en mujeres vamos a ver cómo lo que sucede conforme avanzamos la edad, por factores de riesgo que vamos a mencionar más adelante, hay un debilitamiento de la fuerza. Es muy común en la incontinencia urinaria, porque la longitud de la uretra y la presión máxima del cierre de los esfínteres pues, disminuye con la edad con la longitud de esta mano, sobre todo el músculo transverso profundo. Y hay una hipermotilidad uretral o deficiencia física que contribuye a que se presente la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora, pues, recordando nada más, ¿no? La clasificación de la incontinencia urinaria. La más común es la de incontinencia. Y esto es por una hiperactividad del recurso, por lo que mencionamos ya de que hay una como inestabilidad de ese músculo, ¿no? Porque de pronto hay una contracción y esto pues propicia a la reducción. Y la de esfuerzo es la segunda más común y esta se va a asociar a la pérdida, perdón, es una pérdida de orina asociada al esfuerzo por valsalva. Esto también se debe a una hipermovilidad uretral y por la deficiencia intrínseca del ciclo. La incontinencia por rebosamiento, que es un vaciado incompleto por una hipoactividad del detrusor o por efecto de medicamentos anticolinérgicos. Otro grupo que fue el que yo encontré, es que yo no lo había escuchado, que no sé qué hace programa, es la incontinencia funcional. Y esto sí estaba más escrito en papers que eran probablemente de personas mayores que querían. Y esto se relaciona a déficit de cognición y movilidad. O sea, a los pacientes al estar en cama, pues no por incapacidad física, pues no puede levantarse del baño, entonces hemos visto, y mucho tiene que ver porque muchos pacientes que están institucionalizados, pues tienen incontinencia urinaria, tener los cuidadores, como nos pueden estar llevando, se pierde ese entrenamiento de la función y contracción y pues nos puede llevar a una incontinencia funcional. Por lo mismo, lo que les mencionaba, la pérdida de conciencia del llenado de la vida o incapacidad de reconocer el inodoro, y eso es lo que más propiamente tienen pues, deterioros cognitivos mayores. Ahora sí, hablando propiamente de los factores de riesgo que tenemos en las mujeres, vamos a hablar de estos 6 grupos: pues la historia obstétrica, el estilo de vida de comorbilidades, el deterioro funcional, factores sanitarios y de medicamentos. Dentro de la historia obstétrica y ginecológica, pues bueno, evidentemente, pues la paridad de parto ya se define como multiparidad a más de un mayor, pues varios partos, y esto es por un daño acumulativo que existe en la salud del piso pélvico y también de los ligamentos. Las recientes cirugías pélvicas previas, la histerectomía se asocia principalmente al esfuerzo, porque como hemos visto, como la hiperactitud del piso pélvico es la que se asocia más a la incontinencia de esfuerzo, y evidentemente si tenemos el antecedente del colapso de órganos pélvicos, pues eso también se va a asociar a una incontinencia urgencia. Otros factores, como los factores del estilo de vida, es la obesidad, y esto es porque con la obesidad pues hay un aumento de la presión intraabdominal y esto desplaza la vejiga y la uretra. El tabaquismo también, el tabaquismo y la tos crónica también está asociado a pues incontinencia. Comorbilidades como la diabetes, hipertensión, trastornos neurológicos, el seguimiento de infecciones de tracto urinario. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba del deterioro funcional. Y esto es, por lo que ya les mencionaba, de la incapacidad física, por ejemplo, de acudir al baño, de movilizarse hacia el baño, o incluso de reconocer pues, el vertedero. Bien. Existen otros factores que también son relevantes, como los factores ambientales, esos son los baños que son inaccesibles, son inseguros, son no apropiados para la persona.
y que requieran pues del acompañamiento de alguna persona. También la falta de cuidadores disponibles para ayudar al uso del inodoro, que era lo que les mencionaba, las personas que están pues en la zona. Muchas veces las personas hospitalizadas pues rebasan la capacidad del personal que está, entonces por lo general sí pues se les coloca un pañal y pues muchas veces pues, sí favorece a la incontinencia. Ahora, dentro de la evaluación diagnóstica, principalmente, como en todo lo que tenemos que hacer, hay que realizar una historia clínica detallada para poder detectar algunos de los factores de riesgo que ya mencioné y principalmente identificar cuando estamos ante una incontinencia urinaria transitoria. Hay diferentes modelos, pero esto es la que más se repetía dentro de la literatura que se consultó, que es diapers. Es cuestiones de una incontinencia transitoria como el delito, alguna infección del tracto urinario, que es lo primero que hay que descartar, atrofia, restricción de la movilidad o incapacidad. Ya cuando terminamos nuestra historia clínica, pues sigue la exploración física. Y aquí pues hay que realizar el examen perineal y rectal para detectar trastornos neurológicos de impactación o pruebas de órganos pélvicos. En el síndrome uretral, pues es evidente, si colocamos a nuestras pacientes en condición de lipotomía y les pedimos que realicen valsalva, en observar nuestra peregrina, pues francamente estamos viendo la incontinencia. Y bueno, eso pues, es muy relevante la evaluación clínica integral para valorar la funcionalidad de nuestros pacientes y poderlo relacionar con alguna de las opciones farmacológicas que están propiciando a la incontinencia. Dentro del abordaje, para poder nosotros pues, caracterizarlo o separar más o menos a qué rubro de la incontinencia estamos enfrentándonos, hay que interrogar sobre características de la incontinencia, la duración, la frecuencia, la cantidad de fuga y en qué momento usted. Para clasificarlo existen diversos como test o preguntas. Esta es la más cortita, que básicamente consta de 3 partes. La primera es que si durante los últimos 3 meses tuvo una escape de orina. Si la respuesta es no, pues se termina el interrogatorio. Si la respuesta es sí, pues hay que, el punto número 2 es aplicar, palomear todas las que apliquen. Si esto se asoció a alguna situación de esfuerzo como toser, hacer ejercicio, levantarse, si la segunda pregunta de la B es más asociada a la urgencia. Si preguntan qué tan frecuente es que no alcancen a llegar de la necesidad de ir al baño, que utiliza más ante una emergencia. Y ya, o sea, entonces se palomean. Entonces, básicamente eso lo divide en los dos más comunes, que es la de urgencia y la de esfuerzo. También es relevante, pues, interrogar estos medicamentos. La mayoría de estos pacientes van a tener alguno o más de un medicamento que se asocia a, pues, la incontinencia urinaria. Hay medicamentos como los que disminuyen o favorecen la retención de orina, como los antidepresivos, los antidepresivos, los antimuscarínicos, y pues la mayor parte de los pacientes tienen alguno de este rubro, que la mayoría tienen hipertensión. Otros medicamentos que incrementan la hiperactividad del difusor, que son los diuréticos que más se utilizan pues, en hipertensión o en falla cardíaca, también en la alcohol y la cafeína. Y pues bueno, esto es como para ver si estamos ante alguna cuestión que sea por medicamentos. También podemos hacer un diario ficcional en el que se registra la hora y las circunstancias de cada función. Y pues el episodio de la incontinencia se registra la frecuencia, volumen e ingesta de líquidos. Porque nosotros tenemos un ejemplo que es más o menos así. Se tiene que registrar la hora a la que presentó cada medición. No importa que sea de noche, se tiene que escribir. Tiene que medir el volumen orinado aproximado y el grado de urgencia, que es en esa tablita. Desde cero, que no tuvo una necesidad de impararse a orinar, la urgencia, moderada, que pues sí pudo retrasar la orina y no tuvo miedo a mojarse, severa, cuando no la pudo retrasar, y pues debo ir a hacerse para no tener una pérdida de orina, y la 4 pues ya es una incontinencia como tal, que si hubo un escape de orina antes de llegar a la 3. Perdón, se registra el grado de urgencia y también si hubo un escape o no de orina y si requirió muda de ropa, o sea, de pañal, compresa o pues ya de panty o pantaloneta que trajeran, y si tuvo alguna bebida asociada. Entonces todo esto nos ayuda para podernos orientar
cómo ayudar al paciente, ¿no? Si está teniendo pues más de frecuencia o de urgencia. Ahora, es también importante pues saber cuándo vamos a mí, disculpe, no se puso, pero aquí se ve con las banderas como de cuándo referir al dolor. Cuando hay dolor, hay colapso, hay memoria resistente, infecciones resistentes, pues no van a dar a las cualidades de las manos si es necesario referir a urología. Dentro del algoritmo de este lado, podemos ver que si lo primero que pregunta es obtener la historia clínica, si presenta escapes de orina, si la respuesta es sí, identificar primero si el paciente tiene alguna de las banderas no mencionadas. Si la respuesta es sí, se refiere. Si la respuesta es no, es preguntarnos si el paciente o cabe la posibilidad de que esta incontinencia entre a uno de los grupos de la neumotecnia que les dije de Apers, o sea que sea una incontinencia transitoria. Si la respuesta es sí, pues es tratar la causa, ya sea impactación, delirium, una infección de tracto urinario. Si resolvió, pues hasta aquí llega el algoritmo. Si no resolvió, pues hay que interrogar sobre síntomas específicos, ya sea de urgencia de esfuerzo o mixta. Y pues en base a esto, catalogar uno pedido para ahora sí pues ofrecer el tratamiento expresión. Ahora, dentro de el enfoque integral del tratamiento, vamos a tener desde medidas generales, conservadoras, farmacoterapia y procedimientos. El enfoque integral, pues, son medidas generales de bajar de peso, suspender el tabaquismo, evitar la ingesta abundante de líquidos por la noche, pero pues sí garantizar una ingesta adecuada hídrica, manejar el estreñimiento y si es necesario algún fármaco como aumentadores de laxantes, pues indicarlo, pues como promocionar la actividad física regular. Hay terapias conservadoras como por ejemplo el retiro de vida, que este es en caso para el paciente con reactiva nutrición, que es prolongar los intervalos de emisión para aumentar la capacidad de la vejiga de retención y con ello reducir los episodios de incontinencia. Misión programada fundamentada es cada 2-4 horas pedirle al paciente que vaya al baño, que esté 5-8 minutos. Si no logra la función, pues retirarse del baño. Esto también está descrito en incontinencia fecal. Y bueno, el entrenamiento de los hábitos, que es más que nada pues, el cambio de hábitos que ya había mencionado, el trabajo, la cafeína, la ingesta de agua por la noche. Y bien, hay un tipo de terapias conservadoras, que son la fisioterapia del suelo pélvico, y esto es más para la incontinencia de esfuerzo. Esta, pues, son los ejercicios de Kegel, y esto puede ser con o sin estimulación eléctrica, que básicamente es la colocación de electrodos, es una sonda que se coloca, y al mismo tiempo que se está haciendo una estimulación eléctrica, hacer los ejercicios de Kegel. Y esto sí tiene evidencia, pero bueno, sí estuve buscando como qué tan útil es, y pues no hay ninguna diferencia entre hacer los ejercicios de Kegel propiamente solos o con ayuda de la estimulación eléctrica. Y bueno, el uso de pensamientos, que ahorita lo voy a mencionar. Dentro de la primera línea de tratamiento es lo que ya mencioné de los ejercicios de Kegel, pero a pesar de tener, bueno, para empezar, indicar estos medicamentos hay que seleccionar, perdón, este ejercicio hay que seleccionar, pues a mi paciente se lo vamos a dar, pacientes que no cooperan porque no pueden seguir órdenes, evidentemente no van a poder realizar los ejercicios correctamente. Entonces, para igual, aproximadamente el 30% de las personas que lo realizaron mujeres y no lograron pues, contraer correctamente los músculos, y si no se logra una reducción de músculos que queremos ejercitar, pues los ejercicios no van a ser benéficos. Ahora sí, el uso del pesaje. Son muchos, y la verdad es que esto ya es más como competencia de Unoquine o Unoquien, sin embargo, sí es relevante pues, conocer que existen. Hay diferentes tipos de pesajes, ya sean en forma de niño, en formas cúbicas o esos diferentes. Esos son más para incontinencia y prolapso renal. Pero bueno, los de menos son para incontinencia y un prolapso libre. A diferencia de los primeros dos, con los últimos dos,
es el grado de superficie que tiene. Es un redondo y es para sostener la uretra y el cuello de la. Estos están indicados, en el caso del prolapso uterino, reducido máximo hasta segundo grado. Los de la en medio es para incontinencia urinaria y prolapso moderado. Los ensayos clínicos dan una superficie mayor y hacen efecto de presión negativa. Y por último son los de abajo, son para prolapso grave. Estos básicamente se pueden para prolapso grave si los pacientes no son candidatos a cirugía o si no toleraron algunos de los graves. Y pues ya dentro de la farmacoterapia, específicamente para la incontinencia urinaria y incontinencia hiperactiva, pues bueno, tenemos los antimuscarínicos. Básicamente son la base del tratamiento en esto porque relajan el músculo de deducción, bloquean los receptores muscarínicos del músculo y pues hay una reducción, ¿no? Esto sí son efectivos, tienen una reducción media del 60 al 80% de la sintomatología y pues sí no hay una diferencia clínica dentro de todos esos grupos. Básicamente, la oxybutinina es como la más utilizada, la más indicada y si hay una diferencia. Lo coloqué aquí por un motivo. Es una de las presentaciones y es de liberación inmediata. Esta es la que más reportes de efectos secundarios tienen. Se prefiere por lo general, o bueno, al menos la literatura que se consultó, si se va a indicar este medicamento, que sea de liberación prolongada, hasta que se disminuyan un poquito los efectos secundarios, y como que la mejor opción es en parches transdérmicos, pero si busqué en México y no hay, entonces es una pues opción, pero eso no se puede encontrar en Estados Unidos, y más o menos aquí puse los precios. Esta que es de liberación inmediata está en 791, la de liberación prolongada está en 1057. Otra opción es la torterodina, que la mencionaba como que era dentro de todas la que tenía menos efectos secundarios y su precio está más o menos en, bueno, está en oferta, pero normalmente cuesta 856, aquí está en 503 pesos. Ahora, también tenemos los agonistas beta 3, estos son más efectivos y nos evitan toda los síntomas urinarios. Evidentemente, el precio es más elevado. La marca comercial es el Mirbetic, que cuesta 2.236 con 30 tabletas. Pues tiene agonismo directo en los receptores beta 3 de la vejiga, es simpático, entonces, por lo tanto, favorece la fase de llenado, relajando el músculo del detrusor, y esto es una opción más razonable para las personas, los pacientes que son frágiles y tienen demencia debido a que no tienen tantos efectos secundarios y se prefieren por sobre los medicamentos previos. También hay muy poca evidencia, básicamente nula, para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Solamente mencionaban en un paper el uso de la duloxetina, pero solamente está aprobada en Europa. Aquí nada más la referían que sí ayuda a reducir la frecuencia de los episodios y mejorar la calidad de vida, pero está científicamente demostrado que cura la incontinencia. Ningún medicamento cura la incontinencia, solamente ayuda a mejorar los síntomas. Y me parece que la FDA no lo ha aprobado, incluso el Colegio Americano de Médicos tampoco. Existe también los estrógenos locales, y esto son estos que parece que después de tema ya lo han consultado con la doctora Grecia, gracias. Y bueno, estos ayudan a alimento trófico en la mucosa alrededor de la uretra, y se recordará nada más que son solamente tópicos, porque si damos estrógenos sistémicos, estos necesitan una incontinencia urinaria. Aquí están dos de las formulaciones pues, más conocidas, que es el Ovestin, que es el y el Premarin. También tenemos otros procedimientos, eso ya es como para mencionarlos, saber que existen.
Uno de ellos es la inyección intravesical de toxina botulínica. Estos ya son manejos de segunda, tercera línea de pues, situaciones refractarias y pues evidentemente son realizadas por el equipo de urología. Esta requiere pues el uso de una anestesia local y de una cistoscopia. Los efectos duran de 3 a 6 meses y dependiendo de la frecuencia o si la frecuencia en la que se han colocado las inyecciones, pues se va acordando el tiempo de efectividad. Aproximadamente el 60-90% de las mujeres sí refieren una mejoría, pero es un procedimiento invasivo. También existe algo que se llama neuromodulación sacra y tiene el mismo principio que la estimulación del nervio posterior, que consiste, igual, son tratamientos reales de segunda y tercera línea para la hiperactiva y si tienen altos tasas de éxito, pero son más invasivos. Esto hace una inyección aferente somática del procesamiento sensorial de la múscula. O sea, sube los nervios a los niveles cerrados, que es N2 a N5, y estimula, hace una retroalimentación negativa, favoreciendo la relajación del músculo. La neuromodulación sacra pues, se coloca temporalmente S3 un chipcito chiquito, y incluso puede ser. Vale, se utiliza en urología y pues la verdad no hay como mucha de que algo, o sea, que sea algo que se utilice en menos pacientes. Lo que sí, incluso encontré reportes que también se utilizaba para la incontinencia fecal, es la estimulación del epitelio posterior. Es menos invasivo. Se coloca la tierra en el pie y se localiza con una aguja de infusión seca en el epitelio posterior y por ahí se estimula específicamente. Tiene el mismo principio. Las tasas de éxito de este específicamente va del 53 al 93% y la eficacia pues sí es similar al uso de los tratamientos inferiores. Y bien, como conclusiones, pues ver que hay una naturaleza multifactorial de la incontinencia urinaria y esto implica que múltiples factores se deben de abordar para la opinión. Es importante identificar todas las causas y sobre todo las cuales son potencialmente reversibles y conocer que el deterioro funcional y cognitivo puede influir en la elección del tratamiento y adherencia. Siempre recordar que en pediatría, pues, al seleccionar algún fármaco hay que tomar en cuenta los efectos secundarios e iniciar con la dosis más baja posible y monitorizar de cerca al paciente. Y pues eso es todo. Muy bien. ¿Algún comentario sobre tu tema? Tengo una pregunta, señorita. Bueno, no sé si tú leíste algo respecto a, viéndolo como manejo multidisciplinario sobre los fisioterapeutas del ortopédico en cuanto al manejo para la incontinencia urinaria y para ustedes si han tenido experiencia con algunos relacionados de esta rama, porque no en Estados Unidos y de salud. Sí, básicamente, o sea, pues la literatura que se encuentra en Estados Unidos, y ahí es donde sí hay fisioterapia solo médico. Aquí como tal no hay una especialidad, pero yo sí conozco fisioterapeutas de solo médico. Hay una que se llama Paloma, no recuerdo su apellido, pero trabajo aquí con el doctor Emilio, fue la coordinadora de fisioterapia, y ella va a consultar, o sea, a domicilio a realizar las terapias, y ahí ella también tiene el estimulador. Pero, pues sí, no sé qué tan común es que los pacientes en México. Sí, la verdad es que yo no tengo una experiencia muy útil. Ahora, pues finalmente es, aparte de la estimulación, que sería uno de los diferentes, pues iría a hacer ejercicios de Kegel y supervisado. Entonces, realmente, pues, esa es la función. Pero no sé si ustedes hayan indicado alguna vez. Sí, yo lo he visto, pero en mujeres jóvenes, o sea, postparto. No lo he visto, o sea, con Paloma, que es mi amiga, no lo he visto, o sea, no he platicado así con ella, pero no, normalmente no platica de que siempre con mujeres, solo con los jóvenes. Sí, con los jóvenes. Sí, es que es como a veces difícil coordinar, o sea, hacer el ejercicio. Sí, o Claro sea, que nos prescribimos, pero
sea, los reportes que encontré en literatura, pues sí, casi no son en personas mayores precisamente por eso, o sea, porque sí, la principal como que criterio para ofrecerlo es que el paciente pueda obedecer órdenes y que si incluso nosotros si nos ponemos a, como a querer contraer el suelo pélvico sí es complicado porque por lo general solamente se contrae el elevador del reloj, no el transverso profundo. Igual existe una silla que se llama Encela y esa silla de que nada más se sienten los pacientes y hacen ejercicio de leer por ti 28 minutos, se hace que 1200 ejercicios de leer por minuto. Yo tengo la aproximación como de Pero es una silla. Y las son los urólogos ginecólogos. La doctora la tiene un hecho con y ahora que están los algo que te ha costado también. pero sí, también ¿Cómo es que se llama? Encela. Emi. Encela. 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 Bueno, yo creo que sería interesante buscar algo de literatura de esta silla o de este tipo de terapia en personas mayores para ver si qué tanto realmente puede funcionar en personas mayores. Incluso sería motivo de una tesis como una revisión sistemática. Sí. Entonces, yo creo que a mí me interesa. Y le pedimos a la doctora Ana que sea. Y tiene una clínica ahí por casada y tiene su rehabilitadora y la silla. Bueno, pues bueno, idea, bueno, muy bien. Entonces, cuando la otra se crea sobre el que ahora mencionó mucho colapso, pero es claro de que es la relación. ¿Y cómo se llama ese término médico? Hay un término de colapso de la barrera de higiene. Y hay grados, porque mencionan los grados, pues hay uno, dos, pues para que puedan saber son los especiales. Ah, sí, pues en términos institucionales, los hay de grado 1, 2 o 3, y 3 es cuando ya la vejiga está completamente colocada, si se ve como hacia afuera, es un paciente que menciona donde tiene una bola, una perforación, y de hecho ha habido casos donde es esa bola que se empieza a sacar y eso porque raspa y después de que se lleva la cosa. Entonces, saber el término, saber a qué se está. Y, perdón, yo no lo había visto en las últimas veces en varios casos en el metro y creo que va de la parte con lo que dicen que las pacientes lo normal, bueno, lo normalizan y mucho vergüenza, o sea, pacientes que van absolutamente a cuidar por la atención y a la exploración un sistema de que ni siquiera hace falta que la paciente abra las piernas. Y eso las lleva, por ejemplo, pues una paciente que nos llevó con una niña de grado 4 que era porque ya estaba tan colapsado que pues el tejido estaba muy friable, sangraba y esa era su causa de, o sea, no fue lo que motivó la defunción, pero pues fortunadamente era la causa. Entonces, pues también, digo, también como para bueno, obligados, ¿verdad? Pero si ustedes no van a tener a lo que se dediquen, como inclusive pues es un tema que se tiene que tocar porque pues les causa, les afecta mucho su calidad de vida y pues finalmente les puede llevar a mil complicaciones de muchos tipos, entonces, realmente. Y yo te quería preguntar, pues igual, ahorita mencionaste los fármacos, igual no sé si te pueda regresar a los fármacos, pero mencionaste que tolterodina y oxybutina son los que menos efectos secundarios tienen. No, la doctora O sea, dentro pero tolterodina es el que menos efectos. en el paper que leí, o sea, mencionaban que todos, pero que igual el oxybutina era el que más efectos daba, pero de acción inmediata. Y dentro de los fármacos de ese rubro, por un mecanismo de conversión, todos funcionan igual, la tolterodina era el que tenía menos efectos. Yo lo que, bueno, no sé por ahí, pero lo que yo he visto, no te puedo decir que sea un estudio de investigaciones,
completamente empírico en el paciente, es que la solifenacina es la que menos efectos secundarios da. Sin embargo, habría que revisarlo porque también es la que, las que son selectivas son las que están reportadas como por menos efectos secundarios. Es que eso es lo que me dice, porque si son no selectivos, no selectivos, pues así da más. Y el que menciona el doctor, que la sulfenacina es el que la congénita o el CICAR, y también está el MCLX, que es la difenacina que se hay. El otro que mencionaban, porque era hidrofílico y lo usaba para regar la música, era los que. Pero esos busqué aquí, no hay. Aquí hay MCLX. Ahora, aún así, sí he visto pacientes con demencia que hacen delirium con tarifacina. O sea, aunque sea selectivo y aunque no, como quiera, tiene, por su efecto anticolinérgico, tiene algún riesgo de generar delirium o empeoramiento del deterioro cognitivo. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta la indicación. Y por ejemplo, la pterodina no nada más puede causar delirium, también causa somnolencia. Entonces, si el paciente lo toma, ahora tiene somnolencia incluso en el pie. Entonces, hay que, si en el momento el paciente empieza con somnolencia diurna, hay que saber que puede ser la pterodina o la oxybutynin la que está pasando. Y incluso en cuanto a la patología, la dosis más chiquita de la oxybutinina es de 5, y lo que yo vi que se receta en la cantidad más chiquita es 2.5 cada dosis. Entonces, como tal, que pues, aquí en la pastilla no hay las presentaciones más o posologías más pequeñas. Ahora, la verdad es que mis pacientes, la mitad de los que les he recetado el milagregón no lo compran por cara. Sí, solo para. Y dicen, no, pues mejor un poco pañal. 2 minutos. Y además, felicitarte, Rafa, la casa excelente. Muchas veces, paciente, te enfrentas a todo, ¿no? Realmente, gente, muchos te entienden, muchas señoras, tiene escape, la orina. Una forma, digo, hay gente que pues, tiene un nivel, que no tiene un nivel de educación. Y lo más fácil para ellos es decirles, o decirles nosotros, oiga, le gana. Cuando va a orinar, le gana. Sí, me gano. Ya se desplaya, ¿no? Que eso como que es muy pudoroso. Hay pacientes muy pudorosas que tienen esa capacidad. Y pues siempre experimenta una infección urinaria, la puede estar dando ahí en incontinencia. De hecho, es una causa frecuente de institucionalización. El viejito que se anda orinando por la hora de la orina. Otra puede ser causa de institucionalización, pero además la institucionalización, como decía, sí puede ser la causa de no funcionar, entonces es una relación de los últimos. Y también relevante, digo, recordando nada más como que la doctora Alexia, en mujeres, pues primero como descartar una infección, con y síntomas irritativos. Pero también esos síntomas irritativos pueden ser por la ausencia de estrógenos. Entonces, primero, como indicar los estrógenos tópicos, ver si mejoran. Y pues porque esto pudiera ser más bien como una de las cosas que también más frecuentemente pueden reportar ya atrofia ahí de la mucosa. Ya siguiendo que no mejora, pues, bueno, ya pues, individualizar el manejo de la funcionalidad de los pacientes. Y pues nada más. También algo importante, sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo o que no se quejan del deterioro cognitivo, pero que llegas a su casa y huele a orina. Y les preguntas si te lo niegan, ¿verdad? Entonces, con esos, a veces es un poco difícil confrontarlo, ¿verdad? Es decir, oiga, pues está viendo orina aquí, ¿qué pasó?
A veces no lo haces así, pero sí haces todo el abordaje de incontinencia, ¿verdad? A veces es difícil porque tú no sabes el tipo de incontinencia, ¿verdad? Pero empiezas a interrogar, como dice el doctor Campos, si, o sea, preguntar, oye, de repente se le sale un poquito de ganas, o al final, de repente pues, salen algunas gotitas y eso se mancha, ¿no? Como te empezar a interrogar siempre para poder identificar el tipo de incontinencia, porque de que tiene incontinencia no hay duda, si no, no volvería. ¿Leíste algo sobre niframina? ¿Alguien ha visto indicada de niframina? Nadie. Sí, Por los bueno, principios. yo sí, lo vi igual que para la disciplina, pero para la incontinencia de esfuerzo, igual que la glucosamina, pero como tal, o sea, se menciona, pero no se explica como el mecanismo por el cual ayuda. Y también fue algo que me aportó el doctor Ángel, que pues en la práctica médica sí es algo que se... Es que tiene evidencia en niños, ¿no? Tiene problemas, perdón, o sea, que tienen y el óleo se va. Pero como tal salió así... Sí, también se ha utilizado para la urgencia, pero es lo que se usaba antes de que hubiera anti, sí, antimuscarínicos selectivos o no selectivos, pero específicamente para la incontinencia se usaban los directivos tricíclicos. Obviamente en personas mayores pues no los usamos por todos los efectos secundarios que tenemos, pero es probable que de repente algún urólogo antiguo se los pueda indicar a sus pacientes. Sí, creo que sería los que son y todavía los que están, ¿no? Y se los quiere citar y hasta significa que está rompiendo por hacer. Sí, incluso, bueno, este medicamento que es como el más tolerado, si nada más mencionar, puede aumentar la presión arterial, en sí no sé, lo refieren como un efecto secundario, pero no sé qué tan frecuente sea, no. Y es que son anticoagulantes. Pero están, o si vale la pena. Sí, bueno, pues, el único problema es la hipotensión por los pacientes que pudiera ocasionar. Pero hasta ahorita ya ningún paciente me ha tocado. Muy bien. Pues muchas felicidades, la verdad que estuvo muy bien. Un aplauso, por favor.